Bien, ya vamos a empezar con este diplomado maestro de obra, con el segundo módulo que tiene como título Marco General del Maestro de Obra en Edificaciones. El ponente va a ser mi persona, el arquitecto Cristian Bernard Cayata. Bien, vamos a empezar en breves. Ya tenemos muchas personas conectadas en el Zoom. También tenemos ya algunas personas conectadas por medio del Facebook Live de PracticSac. Vamos a dar inicio entonces a este segundo módulo del maestro de obra. Bien, nuevamente me presento. ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a este diplomado maestro de obra en la construcción con el módulo 2, Marco General del Maestro de Obra en Edificaciones. Quien les saluda, quien les habla es el arquitecto Cristian Bernard Cayata. Bien, vamos entonces a empezar con este diplomado, con esta sesión. Bien, tenemos en cuenta de que este diplomado completo consta de 4 módulos. En la sesión anterior vimos el primer módulo que consistía en el liderazgo consciente y la comunicación asertiva. En este segundo módulo vamos a tocar el tema del marco general del maestro de obras en edificaciones. Bien, vamos entonces a empezar. Como nuestro segundo módulo, le damos la más bienvenida, la cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando, a todas las personas que están conectadas por medio del Zoom, por medio del Facebook Live. Bien, entonces vamos a tener una pequeña descripción de lo que consiste este segundo módulo, ¿no? Que es en relación a los maestros de obra, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son los maestros de obra? Son las personas que planifican, organizan, dirigen, controlan y evalúan los proyectos de construcción, desde el momento de inicio de la obra hasta la culminación del mismo proyecto. Es decir, desde que se pone la primera llave, desde que se pone la primera piedra o se hace la entrega de la llave para poder dar inicio a la obra, entendiendo el tiempo de la ejecución, algunas especificaciones y presupuestos establecidos. Ya este tema de los presupuestos establecidos ya es un tema un poco más técnico, pero sin embargo el maestro de obra también tiene que tener acceso a algunas partes del expediente que viene en un proyecto, ¿no? En virtud de ello, tiene que garantizar que cada trabajo sea ejecutado de manera eficiente al coordinar las actividades, recursos, equipos e información. ¿De acuerdo? Entonces, para que el maestro de obra pueda realizar las coordinaciones, todas las actividades desde el inicio de obra, tiene que haber tenido una previa reunión, lógicamente, ¿no? Con el residente y con algunas entidades o algunos personajes que están involucrados netamente en el proyecto. Además de dirigir y ejecutar las actividades de construcción de una manera segura, productiva, los maestros de obra organizan grupos de trabajos y les asignan ciertas tareas para realizarlos durante la jornada laboral, teniendo en cuenta su programación y la meta que tienen para cada día. Asimismo, también se apersonan en las obras para asegurar que la labor del personal esté acorde con los estándares más altos. Es decir, que el maestro de obra está monitoreando constantemente a todos los trabajadores. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un maestro de obra general, un maestro de obra que ya tiene cierto grado de experiencia, y si es que no lo tiene, precisamente existen estos diplomados para que ustedes puedan entender la responsabilidad que abarca el ser el maestro de obra de una edificación o una construcción. Muy bien. Entonces, teniendo claro esos conceptos, vamos a partir a los siguientes puntos. Bien, entonces
si nosotros queremos entender, o ustedes entienden qué es un maestro de obra propiamente, tendríamos que de alguna forma definir qué es una obra, ¿no? ¿Qué es una obra? Es un bien inmueble, ¿ya? Se considera bien inmueble a bienes raíces de todos aquellos bienes que de alguna forma están ligados al terreno natural, ¿de acuerdo? Jurídicamente, legalmente, se le puede decir al terreno, todo lo que esté adherido al terreno es parte de una edificación, una estructura, una perforación, una excavación, una carretera, puentes u otro tipo de obra u otro tipo de construcción. Ahora, dentro de la propia obra también tenemos una especie de segmentación, ¿de acuerdo? Tenemos lo que son la construcción, tenemos lo que son la reconstrucción, también tenemos lo que son las remodelaciones, tenemos lo que son los mejoramientos, tenemos lo que es la demolición, la renovación, la ampliación y las habilitaciones. Todo esto que he mencionado engloba a lo que viene a ser una obra. O sea, no precisamente una obra que se construye desde cero. No solamente eso es una obra. Cuando se está haciendo una reconstrucción, también está dentro de este concepto de obra. Cuando se está haciendo una remodelación, también está dentro de este concepto que es una obra. Lo mismo sucede con los mejoramientos, con las demoliciones, con las renovaciones, con las ampliaciones y también, ¿por qué no?, las habilitaciones. Pueden ser habilitaciones urbanas. También están enfocados sobre su título como obra, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener claro y hay que ser consciente y para poder identificar qué es lo que se está haciendo. Un maestro de obra tiene que identificar claramente qué es lo que se está haciendo en el proyecto. ¿Es una construcción? ¿Es una reconstrucción? ¿Es una remodelación? ¿Es un mejoramiento? ¿Es una demolición? ¿Una renovación? ¿Una ampliación? ¿Una habilitación? Claramente cada tipo de obra, ¿no es cierto?, va a tener otro comportamiento. No es lo mismo una construcción desde cero que hacer de repente un mejoramiento o una remodelación. Son conceptos totalmente distintos. Son actividades que se van a realizar de distinta manera. Ya no se va a tener las mismas, de repente, ya no se va a ver el mismo movimiento. No vamos a ver el mismo movimiento en una construcción, en un movimiento de tierras, de un movimiento de tierra masiva para de repente un sótano a simplemente de repente un mejoramiento, ¿no? Ni siquiera una remodelación, sino un mejoramiento, que también está dentro de esta palabra que se llama obra. Entonces, el maestro de obra tiene que identificar claramente qué es lo que se está haciendo. Bajo estos conceptos, entonces, va a poder trabajar, va a poder coordinar, dirigir y entender propiamente, ¿por qué no?, el expediente. Muchos maestros de obra en la actualidad ya tienen la capacidad de poder identificar y de alguna forma evaluar un expediente técnico. Recuerden que toda obra tiene un expediente técnico, una especie de un expediente, un antecedente. ¿Cómo es que se va a realizar la parte legal, la parte documentaria? Sea una obra pública o privada. Y si se trata de una obra pública, con mucho más razón. En ese sentido, son un poco más rigurosos con este tema de las programaciones, con este tema de los controles, los avances. Entonces eso es importante identificar, ¿no? Y ese es otro punto que de repente lo veremos más adelante cuando estamos hablando de una obra pública y una obra privada. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Bien, entonces el maestro de obra desde la concepción tiene que entender qué es lo que se necesita para una obra.
No es que de la noche a la mañana va y de frente empieza con todo el personal para poder empezar y ejecutar la obra. Hay una previa visita, hay una previa coordinación con todas las personas que están involucradas en este proyecto. Entonces hay una revisión. ¿Y qué es lo que se requiere para poder ejecutar una obra? Definitivamente se requiere un expediente técnico, ¿no? Que es la parte documentaria, que es la parte de los documentos, y dentro de estos documentos, la parte más importante quizás para el maestro de obra y se puede realizar es el plan de trabajo, ¿no? Son las medidas que se van a tomar, el organigrama y de manera relevante los planos. Dentro de este expediente van a estar adjuntados los planos con la finalidad de poder entender el proyecto, entender los tiempos, entender la programación y todo lo que tenga que ver con este proyecto. Y este documento se llama expediente técnico. Luego va a tener que estar direccionado, ¿no es cierto? Va a tener una dirección técnica. O sea, el maestro de obra no va a empezar solo la obra. Siempre tiene que estar direccionado por alguien, una persona responsable, profesionalmente. Una persona que asuma la responsabilidad total y legal. Porque recuerden, el maestro de obra no asume una responsabilidad legal. No asume ninguna responsabilidad legal el maestro de obra. El que asume la responsabilidad total, en este caso, es el residente. Luego de esto ya vendrán posiblemente ciertas investigaciones, si es que se da el caso, ¿no? Pero el maestro de obra no asume una responsabilidad legal sobre la obra. El residente sí, tiene incluso una responsabilidad penal. Muchas veces se ha visto casos de que el ingeniero residente, dadas las investigaciones del caso, si se identifica que el residente tiene responsabilidad, entonces caerá todo el peso de la ley sobre ellos. Y por eso es que el residente de obra tiene que tener un buen maestro de obra. Y el maestro de obra tiene que estar preparado y capacitado para asumir esta responsabilidad. El maestro de obra será el brazo derecho del residente. Será el intermediario, como se mencionó en la sesión anterior, cuando hablamos del tema del liderazgo y la comunicación asertiva, que era el puente, ¿no? El puente más cercano entre los trabajadores y la parte técnica, el residente. Entonces eso es importante. Luego, ¿qué más requiere una obra? Luego de un expediente, luego de la dirección, definitivamente necesita lo que son los materiales y o equipos. Materiales y equipos es lo que va a necesitar entonces una obra para poder ser ejecutada. ¿Pero bastará con eso? Tenemos el expediente, tenemos la dirección técnica, tenemos los materiales, tenemos los equipos. ¿Se podrá llevar a cabo la obra? No, definitivamente no, porque el maestro de obra y el ingeniero residente, sea ingeniero o arquitecto residente, dependiendo de la experiencia, ellos no van a empezar a construir propiamente, a ejecutar. Aquí entra a tallar la mano de obra calificada. Es decir, sin estos 4 componentes no se va a poder ejecutar. O sea, estos 4 pilares que requiere una obra: un expediente técnico, la dirección técnica, los materiales y equipos
y de manera fundamental la mano de obra. ¿Y quiénes conforman la mano de obra? De las distintas especialidades. De repente, el carpintero, el que se encargará de la parte de los encofrados, tendremos por ahí al fierrero, tendremos por ahí al ingeniero electricista, tendremos por ahí al ingeniero, a los sanitarios, ¿no? Y estos clasificados definitivamente por categorías. Las tres principales categorías: operario, oficial y peón. Sin estas tres categorías de mano de obra, no se va a poder ejecutar la obra. Así tengamos el expediente, así tengamos la dirección técnica, tengamos los materiales, no se va a poder ejecutar la obra. Tampoco se va a poder ejecutar la obra si es que no tenemos los materiales y los equipos. Tampoco se va a poder ejecutar sin la dirección técnica. Tampoco se va a poder ejecutar si no tenemos el expediente técnico. Entonces es un conjunto de elementos que requiere una obra para poder empezar y culminarlo hasta el final. Entonces todos juegan un rol importante y el maestro de obra es consciente de esto. Porque si falta un expediente técnico, supongamos que se ha empezado una obra de manera empírica. Dependiendo en dónde se esté ejecutando la obra, sea, sobre todo si estamos hablando de una obra de carácter privado, una edificación de repente de una vivienda, no lo sé, una vivienda multifamiliar, y no hay un expediente técnico, dependiendo la rigurosidad en la municipalidad en que se encuentre o a la localidad que pertenezca, posiblemente va a ser paralizada, ¿no? Si estamos hablando de distritos como San Borja, San Isidro, Miraflores, el expediente técnico es lo primero que se tiene que evaluar. Antes de todo, tiene que existir un expediente técnico para poder ejecutar una obra. Ahora, si estamos hablando de una obra en un asentamiento humano, también necesita y requiere. Pero si nos vamos a la realidad, posiblemente no se vea y simplemente vean al maestro de obra o al contratista ejecutando y construyendo una vivienda multifamiliar de 5 pisos, de 6 pisos, de 4 pisos. Entonces va a depender mucho del tamaño del proyecto, del tamaño de la obra. Clandestinamente se podrá construir. Que esté bien o no, esa es otra cosa. Ese es otro tema a discutir. Claro está que estamos ubicados en una zona, el país está ubicado en una zona altamente sísmica y hay un silencio sísmico ya de hace muchos años. Pero la gente no lo ve de esa manera. Las personas no lo ven de esa manera. Sin embargo, cuando estamos hablando de megaproyectos, de proyectos que abarcan presupuestos bastante altos, inversión, y sobre todo si se trata de una obra de carácter público, de todas maneras, no hay forma de que una obra de carácter público no cuente con un expediente técnico. Es imposible. ¿Por qué? Porque va a ser financiado por el sector público, por el Estado, y es un requisito tener un expediente técnico. No nace una obra, no se empieza una obra, es más, ni siquiera existe si es que no hay un expediente técnico. Y entonces eso hay que tenerlo claro. El maestro de obra tiene que identificar eso. La dirección técnica, bueno, eso ya no le compete mucho al maestro de obra. El maestro de obra no va a escoger a su ingeniero, ¿no? El maestro de obra no va a escoger al personal de staff, de oficina, sea de obra pública o privada, ¿no? Entonces eso ya no depende mucho del maestro de obra.
Hay cosas de las que sí depende del maestro de obra. De repente, la mano de obra, ¿no? Muchos maestros de obra ya tienen cuadrillas armadas, personal de confianza con las que pueden trabajar. Bueno, ese es otro tema. Acá lo importante es lo que requiere una obra. En esta etapa, un expediente técnico, la dirección técnica, los materiales y equipos y la mano de obra. Bien, entonces acá nosotros podríamos de repente entender algo de lo que es una obra pública, sobre todo para el maestro de obra. ¿Qué es una obra pública? ¿Quién la ejecuta? Su propio nombre lo dice. Público, el sector público. Es un organismo del Estado el que va a ejecutar. Ahora, esta obra puede ser por administración directa o indirecta. ¿Qué quiere decir? Tratándose del tamaño del proyecto, de la inversión del proyecto, se va a poder identificar si es una obra por administración directa o indirecta. Si estamos hablando de repente de una obra municipal, de una obra regional, departamental. Entonces estas obras se van a realizar con recurso público, con la finalidad de ¿qué? Puede ser de mantener, ampliar o mejorar la infraestructura en beneficio de los ciudadanos. Podemos ver entonces que una obra pública nace a partir de una necesidad. Una obra pública nace a partir de una necesidad. Como tenemos en imagen. Vemos una calle, un arenal, que no tiene de repente pistas y veredas. Luego viene Invierte P. Es un organismo del Estado que va a evaluar para ver la viabilidad del proyecto. Para luego, una vez tenida la viabilidad, se podrá realizar la ejecución. Entonces es una cadena, ¿no? Hay una serie de pasos que se tiene que seguir para poder llegar a la ejecución. Y esto es importante para el maestro de obra, identificar lo que les había mencionado hace un momento. Identificar una obra pública con una obra privada, ¿no? Entonces, como les había mencionado, son distintos criterios que se va a tomar cuando se está hablando de una obra pública y una obra privada. Y esto el residente lo sabe. Hay tiempos. Hay tiempos que se tienen que cumplir en una obra pública sobre todo. Lo importante aquí es que la obra pública llegue a satisfacer la necesidad de los ciudadanos. ¿Por medio de qué? De obras públicas. Pueden ser construcción de veredas, puede ser la construcción de un hospital, puede ser la construcción de puentes, carreteras, colegios, hospitales, postas, casas para el adulto mayor, distintas obras que se puede ejecutar. Entonces esto es importante para el maestro de obra. En este caso, como tenemos en la imagen, lo que podemos apreciar y lo que podemos ver es que se han construido veredas. Se han podido construir veredas para poder mejorar la calidad de vida del ciudadano. Bien, vamos a continuar. Entonces,
nosotros ya involucrando y teniendo en cuenta qué es propiamente un maestro de obra, qué funciones va a realizar, qué es una obra pública o una obra privada. Esto podría ser lo que tenemos en imagen, una obra pública o podría ser una obra privada, podría ser un estadio, posiblemente sea este un estadio porque podemos ver unas graderías y todo esto que involucra esta famosa palabra construcción civil. Dentro de lo que es obra también se involucra esta palabra construcción civil. Entonces vamos a identificar entonces cuál es la definición propiamente. Un maestro de obra de todas maneras tiene que tener este concepto en la cabeza, tiene que tenerlo claro. La construcción civil se define como el área que lleva a cabo la edificación de una infraestructura, sea este de uso público o privado, urbano o rural, dando lugar a un gran grupo de profesionales, tales como arquitectos, ingenieros, el personal, maestro de obra y personal obrero de las distintas categorías y especialidades. Acá ya no estamos hablando del expediente, acá ya estamos hablando de la etapa propiamente de la construcción. Hace un momento estábamos hablando la etapa del proyecto, la etapa del expediente, de lo que se requiere para poder realizar la construcción. Y llegamos a esta etapa donde ya se va a ejecutar propiamente. Ahora, este sector de la construcción tiene una federación. Todas las personas que están en este rubro de la construcción pertenecen y deben estar afiliados a la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, que por cierto también tiene su día de celebración, el 25 de octubre, Día de los Trabajadores de Construcción Civil, avalados y respaldados por una ley. Eso es interesante. Recuerden que existe una ley y no se puede pasar por alto. Estas personas, sobre todo la parte obrera, tienen sus derechos y tienen que ser respetados para garantizar sobre todo su integridad física, y el ambiente laboral propiamente, para que puedan desempeñar su trabajo de manera digna. Y el maestro de obra lo sabe. Maestro de obra que no conozca los derechos y los deberes que tiene que tener el personal obrero no es maestro de obra. Tiene que tener muy claro este concepto de lo que es la construcción civil. Bien. Entonces, dentro de este grupo que es la construcción civil, habíamos hablado que están involucrados los profesionales propiamente, como el residente, como el maestro de obra, los operarios. Entra a tallar de manera especial el maestro de obra, el cual es responsable de la ejecución material del proyecto. Él es el director dentro de ese grupo de trabajadores, el director de la orquesta, de los operarios y demás trabajadores. Él es el encargado de supervisar los trabajos que se están realizando.
desde la estructura, desde el movimiento de tierras, la estructura, los acabados, y siempre va a tener que buscar la satisfacción del cliente propiamente. Ahora, esto va a ir de la mano con el ingeniero residente. Por eso tenemos un responsable. Por eso existe un responsable, un profesional responsable a cargo de la obra. Previa coordinación con él, siempre. Ahora, el maestro de obra también está en la capacidad de exigir la calidad de acuerdo a las características del proyecto. Por eso el maestro de obra tiene acceso al expediente técnico. De repente no a todo el expediente técnico, pero sí a la parte que involucra la parte constructiva. De todas maneras, un maestro de obra que entienda el expediente técnico es un gran punto a favor, tanto para el maestro de obra como para el residente. Ya de alguna forma está garantizando, ya está demostrando algo más. Ya no es simplemente el maestro que está controlando a los trabajadores, viendo la productividad, sino ya está entendiendo algo más. Y eso lo vamos a ver más adelante. En las sesiones posteriores vamos a ver lo que tiene que ver con el expediente técnico. Lo que tiene que identificar el maestro de obra en el expediente técnico. Bien. Entonces, nosotros podemos ahora ver algunas funciones que va a tener el maestro de obra. ¿Qué tipo de funciones va a tener? Ejecutar la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas, tiempos y calidad acordada con la constructora. Ya esta parte de la parte de verla con la constructora, de repente lo verá más el ingeniero residente o el residente de obra, pero siempre de la mano con el maestro de obra. La supervisión y capacitación de las personas que tiene bajo su cargo y que a futuro serán sus sucesores. A ver, el maestro de obra no puede pensar de que va a ser eterno. No existe un maestro de obra eterno. Tiene que capacitar a su personal. Mientras mejor esté capacitado su personal, mientras mejores enseñanzas le pueda brindar el maestro de obra, eso va a ser una garantía para el producto final de la construcción del proyecto o la obra. Luego también tiene lo que es la planificación y la organización del proceso y mecánica de los trabajos de obra. Ayer, en la sesión anterior, se pudo ver el tema del liderazgo, la planificación y la organización. Entonces ya de todas maneras el maestro de obra en esta etapa, propiamente como su función, más allá del tema del liderazgo, está obligado a ver la planificación y la organización. El tema del liderazgo le va a ayudar a planificar y organizar. Sin liderazgo de repente podrás hacer una buena planificación, pero de repente no vas a tener una buena organización. Entonces el maestro de obra tiene que estar capacitado, tiene que entender el rol que le toca asumir. Otra de las funciones es la organización de los espacios de trabajo, la maniobra, el almacenamiento, carga, descarga de los talleres y accesos a la obra. Ahora, el maestro de obra tampoco es un pulpo. El maestro de obra está claro que no puede estar en todos los lugares. El maestro de obra también va a estar respaldado por los prevencionistas si se trata de seguridad.
de un almacenero, si es que se trata de almacenar propiamente los materiales en obra, los equipos y herramientas. El almacenero manejará una data llevando el control de lo que ingresa y sale propiamente. Pero el maestro de obra también está al pendiente de estos detalles. Entonces, el maestro de obra, como quien dice, tiene que estar en todas. Un buen maestro de obra tiene que estar en todas. De repente no al 100%, pero tiene que estar al pendiente de todo lo que sucede. Porque si en algún momento el residente, por alguna razón, no se encuentra dentro de la obra, por un carácter de emergencia, una reunión con la gerencia, entonces el maestro de obra es el que asume esta responsabilidad. De repente no la responsabilidad legal, pero sí la responsabilidad del maestro de obra. Bien, vamos a ver qué funciones más tiene el maestro de obra. Tiene la función también de hacer el control y el seguimiento de la ejecución de la obra. Y aquí un tema y un punto importante. No la interpretación de los planos, sino la buena interpretación de los planos. Un maestro de obra que no llegue a interpretar los planos, bueno, ya no estamos hablando de un maestro de obra. Ya estaríamos hablando de repente de una persona que está involucrada así en la obra, pero no tiene pues las cualidades, entonces no tendría las cualidades de un maestro de obra, entonces no califica para maestro de obra. Sin embargo, se ha podido apreciar maestros de obra que no han llegado a interpretar muy bien los planos. Este es un tema bastante delicado. Ahora, claro, por ahí me dirán, pero para eso está el ingeniero residente, para eso está por ahí el topógrafo que va a hacer los trazos, ¿no? O el trazador propiamente, que también tiene que realizar y tiene que interpretar los planos para poder realizar los trazos, para poder identificar las cuadrillas que van a realizar los trabajos. Entonces el maestro de obra de todas maneras tiene que tener una muy buena interpretación, es decir, de los planos, para que no se puedan cometer errores, porque este tipo de errores va a acarrear una pérdida económica significativa, porque no solamente va a involucrar la pérdida de materiales, sino también la pérdida de la mano de obra, las famosas horas hombre. Bien, imagínense ustedes, por orden del maestro de obra, haciendo indicándole al personal de campo, es decir, a un peón, realizar una zanja donde no corresponde, ¿no? Porque a veces esto suele darse de que están en obra y por indicaciones del maestro de obra, el peón simplemente ejecuta, ¿no? Obedece lo que le dice el maestro de obra porque es la persona responsable. Sin embargo, el maestro de obra se haya equivocado por una mala interpretación de los planos y realiza una zanja fuera del eje, de repente ya está generando una pérdida. Y no solo eso, ya está empezando a perder valor como maestro de obra. ¿Cómo creen ustedes que le va a ver o lo van a mirar los demás trabajadores? Ha pasado muchas veces muros de albañilería que han sido colocados donde no tenían que ser por una mala interpretación de los planos. Ahora, claro, antes de empezar la ejecución de la obra, el maestro de obra tiene que verificar absolutamente todas las especialidades de los planos. Tiene que empaparse de los planos para poder conocer el proyecto en su totalidad.
Después del ingeniero residente, después de este profesional responsable que estaría o está a cargo de la obra, el segundo empapado del proyecto, de la parte constructiva, es el maestro de obra. El maestro de obra tiene que conocer el proyecto al 100%. ¿Y cómo lo va a entender? Por medio de la interpretación de los planos y alguna información que él requiera que esté ubicado en el expediente técnico. Ahora, junto con la interpretación de los planos, viene lo que es el replanteo de las unidades de obra. Luego, con esto viene el control y la organización de los grupos de trabajo y asignación de tareas a los operarios. El maestro de obra ya conoce la productividad, el rendimiento que tiene que tener un trabajador, y de acuerdo a ello asignará las cuadrillas y sus respectivos operarios con sus respectivos ayudantes, oficiales, teniendo en cuenta los parámetros que existen en relación a la producción, al rendimiento. Ahora también tendrá la propuesta de procedimientos, de materiales y técnicas. El maestro de obra podrá implementar toda su experiencia, toda la técnica que él tenga para poder ejecutar la obra. Este es un trabajo en equipo. Aquí estamos ya hablando propiamente de la ejecución de la obra. Ahora, el maestro de obra tendrá que estar en la capacidad de poder dar el asesoramiento a los operarios y darle las indicaciones que corresponde. Y como ya les había mencionado en la sesión anterior, el maestro de obra, con esto no quiere decir que va a tener, no va a ser autoritario con los trabajadores, con los operarios sobre todo, porque existen muy buenos operarios que pueden aportar nuevas técnicas, nuevas ideas, y para esto va a tener que estar el maestro de obra, monitorear. La recepción y la organización de materiales, las zonas de reunión, los talleres, etc. Ahora, el cálculo de materiales y medición de la obra ejecutada. No estamos hablando aquí de la parte de del cálculo de qué cantidad de materiales va a entrar. Eso ya está en el expediente técnico. Sino al momento de la ejecución, dar las indicaciones, qué cantidad de material se va a tener que preparar, no lo sé, de repente para un vaciado de una columna, de acuerdo al cubicaje que tenga, va a tener que cubicar, y de acuerdo a eso va a tener que dar las indicaciones para poder preparar la cantidad de mezcla que se va a necesitar. Porque eso es lo que hace el maestro de obra, dar las indicaciones. Si estamos hablando de una columna, por ejemplo, a ver, ¿cómo empezaría? Supongamos que ya estamos en el segundo nivel. Ya estamos en el segundo nivel. ¿Cuál sería el proceso? El maestro de obra definitivamente lo tiene que saber. Tendría que venir primero el trazador, el topógrafo, para poder realizar el trazo, para que pueda venir el fierrero y poder ubicar, ¿no? Propiamente ubicar la columna, hacer el trazo por medio del topógrafo, hacer el trazo y replanteo. Luego vendrá el fierrero y luego vendrá el carpintero para realizar el encofrado que corresponde. Y luego el carpintero se va a ir a seguir encofrando, va a pasar a otra cuadrilla, ¿no? Son las cuadrillas, ¿no? Que viene
viene el topógrafo, luego viene el fierrero para poder colocar los fierros, los estribos, el acero propiamente. Si hablamos de una palabra técnica, en obra se utiliza mucho la palabra fierro, pero en realidad es el acero. Nunca ustedes van a encontrar en los metrados, en las valorizaciones o en alguna parte del expediente la palabra fierro, señores. Técnicamente para el maestro de obra no van a encontrar la palabra fierro. Van a encontrar acero. Acero corrugado, quizás, si es que están hablando de aceros que van a estar involucrados con el concreto, acero corrugado. Existe el acero liso, cuadrado, ¿no es cierto? Entonces el maestro de obra tiene que conocer. Listo, les estaba mencionando, y ese fue el carpintero. ¿Quién es el que va a dar la orden para poder preparar la cantidad de mezcla que se va a necesitar para vaciar las columnas? ¿Quién va a dar esa indicación a los peones? Porque el vaciado lo va a hacer el peón. Por ahí de repente un oficial. Lo va a hacer el maestro de obra. O el encargado. Luego viene el cumplimiento de las medidas de prevención de los riesgos laborales. Esto es un trabajo colaborativo que va a tener con el prevencionista. ¿No es cierto? El prevencionista también va a estar al pendiente cuando estamos hablando de medidas de prevención para estos temas de los riesgos laborales, para evitar ¿qué cosa? Los famosos accidentes. También va a tener de alguna forma el control de los medios y la maquinaria de obra, el control, el buen uso de los materiales, la supervisión y la verificación de los procesos y resultados de los trabajos. Finalmente, el control de calidad. El maestro de obra tiene que estar al pendiente, sobre todo en la parte del proceso, en la parte del proceso de la construcción. Tiene que estar al pendiente, porque si no, ¿quién? Tiene que identificar sus buenos operarios. Así como el residente confía en el maestro de obra también conoce a su personal, conoce a las personas que están trabajando bajo su dirección, los buenos operarios, los buenos ayudantes, los buenos oficiales. En obra se encuentran con todo tipo de personas. Entonces, es responsabilidad del maestro de obra identificar a los buenos operarios, porque el maestro de obra es el que interactúa con ellos. Bien, vamos a ver aquí algunas características de un maestro de obra. El maestro de obra también tiene que ser una persona con experiencia, claro, de todas maneras, con una experiencia en el cargo y en la labor que va a ejecutar. Y es fundamental que aquellas personas que han adquirido su experiencia de forma empírica se capaciten y certifiquen su labor. Como yo les había mencionado, nadie nace sabiendo nada. Todo se aprende en esta vida. Y generalmente los maestros de obra de repente han empezado de manera empírica. Es más, de repente de manera clandestina. Cuando digo clandestina, de repente es una palabra un poquito fuerte, pero es así, o sea, empezaron sin un expediente, sin ninguna dirección, incluso a veces sin saber, y se han arriesgado a poder ejecutar obras. Y eso está bien. Está bien en la medida de la intención de querer aprender y mejorar. Pero luego viene esta famosa parte que es la capacitación. Un maestro de obra tiene que estar en constante capacitación. Un buen maestro de obra está en constante capacitación.
de nuevas técnicas, de nuevas formas de trabajo, de nuevos procesos constructivos. Tiene que estar en constante capacitación, porque si no, los operarios se lo van a comer vivo. Esa es la palabra. Va a perder autoridad. Para no perder autoridad, hay que capacitarse. Tienen que tener vocación de servicio. Tienen que tener una excelente comunicación, no solamente con los trabajadores, sino también con el encargado, con el residente de obra, y transmitir las ideas como buen director hacia el personal obrero, plasmando de esta manera un buen trabajo, una buena organización. Esto va a ir de la mano con el residente. En realidad es un equipo, ¿no? Es un trabajo colaborativo que se realiza en obra. Todos son piezas importantes. Y el maestro de obra tiene que identificar eso. Tiene que tener vocación, pero no basta con la vocación, sino también tiene que capacitarse. Tiene que capacitarse para poder adquirir nuevos conocimientos y mejorar como maestro de obra. Existen muchas entidades que de repente ya de manera técnica y profesional pueden capacitarse. Existen carreras técnicas de 2 años, de 3 años. Existen institutos que le dan este asesoramiento, esta capacitación a los maestros de obra, con nuevas técnicas, nuevas formas de trabajo, nuevos sistemas constructivos. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con las características del maestro de obra. El hecho de tener y tomar decisiones constantes que involucran los costos y manejos de personal hacen necesario, señores, que la persona que desempeña el cargo de maestro de obra cuente también con valores éticos y criterios para tomar decisiones. Esto es algo que se ha visto mucho, sobre todo en obras del sector público, lamentablemente. En el sector público se ha visto esto, y es por eso que a veces es como quien dice, el maestro de obra le trata de sacar la vuelta al residente. No hagan eso, señores. Hay que tener ética profesional. ¿Ya? No estaría bien que luego se vean involucrados, ¿no? Con investigaciones a cargo del Ministerio Público, ¿no? Por un tema de una mala administración. Evidentemente, si es que a ustedes, maestros de obra, por ahí les pica la mano, van a estar en problemas. Eso no va a acarrear nada bueno. Muy por el contrario, denigra su profesión. Todo lo que han logrado como maestros de obra, en segundos se les va a caer. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta la buena administración de los materiales. No se confabulen con el almacenero, no se confabulen con algunos malos elementos que se puedan encontrar en obra para poder recurrir a ciertos delitos. Ya, entonces, el maestro de obra tiene que tener ética profesional.
sobre todo con este tema delicado que tiene que ver con los materiales, la administración de alguna forma de los materiales. Vamos a continuar entonces con algunos conceptos que también tiene que conocer el maestro de obra. Sí, sí. Algunos conceptos importantes que tiene que tener el maestro de obra. La ejecución de la obra, definitivamente, de manera legal, es responsabilidad del residente de obra. Ahora, dentro de esto, ¿qué conceptos existen? Existe el concepto de la producción, que es la ejecución de la obra. La producción consiste propiamente en la ejecución de la obra. Dentro de ello encontraremos lo que son los procesos constructivos. Encontraremos también lo que vienen a ser los metrados. Encontraremos también lo que vienen a ser los rendimientos, los requerimientos, los plazos, el presupuesto. Y dentro de estos conceptos de una ejecución de obra también encontraremos la calidad. En la ejecución de la obra encontraremos, por ejemplo, dentro de la calidad, que viene a ser el control del concreto. ¿Quién es el encargado de hacer el control del concreto? ¿Quién podrá ser de alguna forma responsable? ¿Quién estará al pendiente de realizar el control del concreto, el tipo de concreto que tenemos en obra, por medio de repente del cono de Abrams, el control del acero, la buena distribución por ahí de los estribos, el uso adecuado de del tipo de acero que se está utilizando, si se están utilizando las medidas correctas, el control de la topografía. El maestro de obra tiene que estar de todas maneras al pendiente de la topografía, ¿no? El control de movimientos de tierras. Por otro lado, dentro de la ejecución de la obra también se va a poder ver conceptos como la verificación del plan de seguridad y salud en el cumplimiento de cada una de las partidas del proyecto en la etapa de ejecución, verificación del plan de vigilancia y prevención COVID. Bueno, este último se dio bastante en estos tiempos de pandemia que se pudo vivir. Afortunadamente ya ha sido superada, pero nos ha dejado grandes enseñanzas. Nos ha dejado grandes enseñanzas. Entonces, ahora se ha implementado un plan de vigilancia también de prevención del COVID. Bueno, lo demás, de repente, como la verificación del plan de seguridad y salud en el trabajo, son responsabilidad netamente ilegal del prevencionista. Hay un expediente dirigido netamente, dentro del expediente hay documentos dirigidos netamente a este tema de lo que es el plan de seguridad y salud en el trabajo. Sobre todo el plan de seguridad y salud en el trabajo en la construcción, teniendo en cuenta que es un trabajo de alto riesgo. Este es un trabajo de alto riesgo, entonces definitivamente tiene un plan de seguridad para los trabajos que se ejecutan en obra, para evitar pérdidas humanas, para evitar muchos accidentes. Lamentablemente me tocó poder vivir en obra o presenciar la muerte a veces de un trabajador, ¿no? Por algunas razones de repente de seguridad, el uso de los audífonos,
el uso de los audífonos en obra prácticamente te quita uno de los sentidos. El sentido del oído, ¿no? De repente, por estar ahí conectado al celular, sacándole la vuelta de repente al prevencionista, al maestro de obra, al residente, ahora con estos audífonos inalámbricos, se ha podido ver algunas personas que de repente no han escuchado la advertencia, una máquina en retroceso, un personal, un ayudante que esté haciendo movimiento de tierra junto con la máquina, y por un descuido lamentable, no ha podido escuchar el movimiento de la máquina y ha sido atropellado. Ahora esto entra a un tema de investigación, ¿no? Para poder deliberar responsabilidades. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Qué más podemos encontrar? El control de los documentos. Dentro del control de los documentos, que está dentro de las obras, vamos a encontrar el control de avance. Por ahí las valorizaciones, el control de los metrados, el control de los plazos, el control económico, el control de cuaderno de obra. Esta palabrita, cuaderno de obra, que es fundamental, donde se toma nota de todos los acontecimientos de carácter relevante que susciten en obra. Es para poder plasmar esos acontecimientos, esas actividades que se puedan dar. Bien, entonces, para poder entender, el maestro de obra tiene que conocer ciertas normas, algunas consideraciones básicas, ¿no? Como por ejemplo, el Reglamento Nacional de Edificaciones. Un maestro de obra, de todas maneras, no contentos con saber la buena interpretación de los planos, tiene que también saber lo que dice el Reglamento Nacional de Edificaciones. Desde los caracteres de diseño hasta la ejecución. En el Reglamento Nacional de Edificaciones vamos a encontrar todo lo que se pueda necesitar y conocer y saber para poder ejecutar una obra. Asimismo, también establece los derechos, responsabilidades de los actores que intervienen en el proceso de la construcción, con el fin de asegurar la calidad de la edificación y la protección de los intereses de los usuarios. Todo esto está en el Reglamento Nacional. ¿Dónde lo podemos encontrar? En la G010, consideraciones básicas, ¿no? Muchos maestros de obra ya deben estar ahí con su Reglamento Nacional de Edificaciones para poder entender. Acá tenemos algunos fragmentos del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Como por ejemplo el título 1, que nos hablará de repente de las generalidades, ¿no? Algunas consideraciones básicas que les mencionaba, la G010. Algunos principios generales, derechos y responsabilidades, definiciones, la seguridad durante la construcción. El maestro de obra tiene que conocer esto de todas maneras, para poder saber qué rol va a desempeñar dentro de la ejecución, qué responsabilidades se le va a atribuir. Luego tendremos el título 2, que ya viene a ser un poco de habilitaciones urbanas. Algunas consideraciones generales, los tipos de habilitaciones, componentes estructurales, las famosas obras de saneamiento, obras de suministro de energías y comunicaciones. Ahora, el maestro de obra definitivamente se estará especializando en alguna de estas ramas. A modo de conocimiento, claro que sí, puede darle lectura y tener en cuenta, pero de repente se enfocará más en el rubro o en la especialidad que esté. Luego de repente, como título 3, el cual compone el Reglamento Nacional de Edificaciones, encontrará la parte de consideraciones generales,
propiamente ya para las edificaciones, la parte arquitectónica, la parte de estructuras, la parte de instalaciones sanitarias, la parte de instalaciones eléctricas y mecánicas. Miren, si el maestro de obra conoce todo lo que dice, sobre todo en esta parte de título 3 de edificaciones, si es que están en la parte de edificaciones, entonces tranquilamente podrá objetar, hacerle mención, hacer un hincapié al residente, porque de repente incluso al ingeniero residente se le pueda pasar algo que ya también haya pasado con anterioridad en el expediente técnico. Muchos maestros de obra no me dejarán mentir que se encuentra a veces irregularidades, incompatibilidad de especialidades en los planos. Definitivamente eso es algo que se da, sea tanto en el sector público o en el sector privado. Encontrarán ustedes incompatibilidades. ¿Y cómo van a identificar? ¿Cómo van a saber si es que eso está bien o está mal? Por medio de el Reglamento Nacional de Edificaciones. Bien, entonces es importante conocer el Reglamento Nacional de Edificaciones. Es algo que te va a respaldar de manera legal. Es un conocimiento básico que tiene que tener el maestro de obra. Bueno, para ver la parte de la evaluación de la productividad, que también es el maestro de obra el encargado de medir esto, de acuerdo de repente a la programación de obra que se pueda tener, se va a ver la productividad, los rendimientos y el metrado. La productividad tiene que ver con el rendimiento y los metrados. La programación de obras tendrá que ver con el presupuesto de obra, los tiempos. ¿De acuerdo? Bien, ahora el rendimiento de obra en una cuadrilla o un trabajador es una variable en realidad. Es una gran variable, es un parámetro que a veces no siempre va a ser el mismo. Es una gran variable y hay que tener algunos criterios para poder analizar y poder llevar alguna pérdida, un retraso en la obra que se pueda dar. El rendimiento de los trabajadores va a permitir determinar el aporte unitario de la mano de obra. En adelante, para los metrados, para las valorizaciones, en qué se está fallando, cómo se está retrasando. Entonces, esto es importante, el tema del control de obra, para poder ver el rendimiento de los trabajadores. Entonces, teniendo en cuenta que el tema de los rendimientos de mano de obra es un parámetro muy difícil de evaluar, vamos a ver algunas características que están involucradas con el rendimiento. 1. La edad del obrero. ¿Qué edad tiene este trabajador? No es lo mismo, no es el mismo rendimiento de un joven, vamos a decirlo así, un peón, que le coloquen a hacer cierta cantidad de metrado de una zanja, a colocarle a una persona de repente de 50 años que también está desempeñando el mismo cargo o la misma función. No va a ser nunca lo mismo. De repente por ahí me dirán, mientras cumpla lo que está dentro del tareo, dentro de la meta y la programación, va a estar bien. Pero no va a ser el mismo rendimiento. Luego, otro factor importante también es la ubicación geográfica. Y esto se tiene que considerar en el expediente. La capacidad física, la alimentación del obrero, es algo que nosotros no podemos medir, no podemos ver. Por ejemplo, la alimentación del obrero. De repente ese obrero no ha tomado desayuno, no ha almorzado. Es ahí cuando empieza a tallar la intervención del maestro de obra, para poder conversar con ese señor, con ese trabajador, qué es lo que ha pasado, a qué se debe su bajo rendimiento. No está llegando. Por otro lado tendremos la habilidad natural.
Cada trabajador tendrá una habilidad distinta. El rendimiento de mano de obra se va a ver por el metrado y el tiempo en el que ejecute. Un peón igual. Puede ser 4 metros cúbicos en 8 horas en terreno normal, 8 horas hombres. Pero no va a ser el mismo si es un terreno, de repente, un terreno más duro, con más grava. No es lo mismo hacer movimiento de tierra en una zona arenosa con un terreno altamente compactado, ¿no? O un terreno suelto, un suelo suelto. No es lo mismo, no va a ser no va a ser el mismo rendimiento, no va a ser el mismo metrado. Lo mismo podría pasar con un operario. Por ejemplo, una cuadrilla de un operario más medio peón debería rendir 20 metros cuadrados de tarrajeo en 8 horas en interiores. Un ejemplo, ¿no? Entonces, la evaluación del rendimiento va a tener que ver mucho con la edad del obrero, la ubicación geográfica, la capacidad física, la alimentación del obrero, la habilidad natural. Bien, entonces, dentro de esto existe una tabla de rendimiento oficial para la mano de obra, ¿no? Y esto ya está determinado, ¿no? Las partidas que existen, por ejemplo, el maestro de obra tiene que entender esto. La partida, la unidad de medida, el rendimiento en 8 horas hombre, ¿no? La cuadrilla, el equipo, las herramientas que se van a tener que utilizar para poder desarrollar cierta actividad o cierta tarea con una cuadrilla específica. Pero para esto el maestro de obra tendrá que irse a esta tabla de rendimientos oficial. Por ejemplo, este rendimiento que tenemos en pantalla está direccionada para Lima y Callao. No va a ser lo mismo, señores, el rendimiento de un terreno aquí en Lima como un terreno, por ejemplo, aquí en Lima, como de repente en alguna parte de la selva. Es otro tipo de terreno, ¿no? Los factores climatológicos es un aspecto que también se tiene que evaluar. Entonces, es importante tener estas consideraciones. El maestro de obra tiene que tener en cuenta estas consideraciones para poder realizar un buen tareo, para poder medir bien sus rendimientos, su productividad. Bien, señores, con esta parte termino esta sesión de este diplomado maestro de obras. Ya en las próximas sesiones vamos a tocar otros puntos. Recuerden que este diplomado maestro de obra consta de 4 módulos. En la sesión anterior se vio el primer módulo y en esta sesión se está viendo el segundo módulo. En la siguiente sesión estaremos viendo el tercer módulo y posteriormente el cuarto módulo. Bien, señores, hasta aquí. Muchas gracias por dejarme trabajar con ustedes, permitirme por medio de la empresa PracticSAC dar este curso, este diplomado de maestro de obra. Espero que sea de mucha utilidad y nos vemos en la siguiente sesión.